Estimados amigos, esperando que la pasada Semana Mayor y en esta Semana de Pascua se encuentren muy atentos y en mejores condiciones por el trato de la pandemia a nivel global. Esperemos que en la medida posible hayan encontrado un paliativo para adecuarse a las nuevas condiciones que estamos viviendo. Y como siempre, y de acuerdo a lo comprometido, nos interesa mucho esta semana platicarles a ustedes acerca de cuáles son las dos visiones, tanto de la TIA como del Uptime Institute, acerca de los centros de datos al borde. En el caso de la TIA, hay un documento con el posicionamiento de la asociación. Y en el caso del Uptime Institute, es una investigación desarrollada por nuestros amigos Ron D'Acierto y Andy Lawrence de Research of Uptime Institute. Ellos nos dicen que el Edge Computing es la tecnología que ayuda a las empresas a lidiar con los grandes volúmenes de datos que producen los dispositivos, los usuarios y sus interminables interacciones. Con la explosión de dispositivos conectados a Internet y el auge de brindar cada día una mejor experiencia a los clientes, la arquitectura en la nube por sí sola ya no es suficiente. Si bien el cloud computing brinda acceso a procesamiento, almacenamiento e inclusive conectividad de manera fácil y rentable, estos recursos centralizados pueden crear retrasos y problemas de rendimiento debido a que ahora los datos se generan prácticamente en cualquier parte y en muchas ocasiones lejos del centro de datos o de una nube pública o privada de carácter centralizado. De ahí que el surgimiento del Edge Computing o computación distribuida o perimetral, también conocida como borde, límite o frontera, cuyo principal rasgo es acercar el poder del cómputo a la fuente, es decir, al componente, dispositivo, aplicación o humano que produce los datos y al mismo tiempo proporciona el análisis de datos locales en tiempo real. Ligado a este concepto se encuentra el de fog computing o niebla, que esencialmente se refiere al estándar que dicta cómo debería funcionar la computación perimetral y que le resultará imprescindible, ya sea para sentar las bases en la arquitectura de su propio site o en caso de evaluar a un tercero que le brinde los servicios de un data center Edge. Hablemos un poco de los puntos finos. Por ejemplo, David Shirley, vicepresidente de Gartner, nos dice: a diferencia de la nube, el Edge no es un estilo de computación, sino una topología donde los límites entre los mundos físico y digital están borrosos, porque están muy cercanos unos de otros. Al igual que con todas las tecnologías de rápida evolución, implementar y valorar el funcionamiento de las soluciones Edge tiene sus riesgos, y entre ellos destaca la seguridad, ya que la computación perimetral aumenta exponencialmente el área de superficie para los ataques, de tal suerte que aliarse con proveedores incipientes agrava este riesgo, porque los endpoints no seguros ya se utilizan en ataques distribuidos de denegación de servicio o como puntos de entrada a las redes centrales. Otra preocupación es que el costo de implementar y administrar un entorno informativo Edge puede superar fácilmente los beneficios financieros del proyecto. Además, los proyectos pueden convertirse en víctimas de su propio éxito, y en este momento la escalabilidad puede llegar a ser un problema grave, a medida que proliferan las cosas y personas conectadas a la red. Finalmente, lo más importante que debe considerarse cuando se trata del Edge Computing es establecer lo que se queda en la nube y mandar el procesamiento táctico que no requiere tanta potencia al límite. El riesgo, advierten los expertos, es que si colocas demasiado en el borde, es fácil abrumar a las plataformas. En concreto, y retomando lo que nos dice Forrester, que define la computación perimetral como una familia de tecnologías
que distribuye datos y servicios de aplicaciones donde se pueden optimizar de una mejor manera los resultados en un conjunto creciente de activos conectados. De esta manera, la computación perimetral coloca las funciones de adquisición y control de datos, el almacenamiento de contenido que demanda gran ancho de banda y las aplicaciones más cercanas del usuario final. Se inserta en un punto final lógico de una red, pública o privada, como parte de una arquitectura de computación en la nube más grande y tiene 4 aplicaciones principales. Impulsar las interacciones en tiempo real con los usuarios, sin importar dónde se encuentren ellos, pues este factor se ha vuelto crítico para mantener su lealtad. Ser una herramienta efectiva para recopilar información masiva de las cosas, proveer localmente de almacenamiento y convertirse en parte de una red de distribución de contenidos, fungir como una aplicación en las instalaciones y un instrumento de procesamiento para replicar los servicios en la nube. Realmente el Edge Computing representa una solución viable. Adquirir un espacio en un data center Edge de clase mundial o migrar el propio de tu empresa a esta disruptiva tecnología te permite acercarte de la mano de las mejores prácticas y con el respaldo de expertos que pueden orientarte para transformar a tu empresa, haciéndote prácticamente un traje a la medida para brindarle a tus clientes una respuesta más rápida y una mejor experiencia. Sin embargo, debemos considerar que un centro de datos dedicado es una propuesta costosa que incluye los gastos de construcción iniciales y mantenimiento continuo, sin olvidar que con el paso del tiempo se debe destinar cierto presupuesto a cubrir nuevas necesidades. Por ello, las instalaciones privadas tradicionales imponen ciertos límites de restricción artificial al crecimiento, pues si el crecimiento del negocio supera las expectativas, es posible que no puedan aprovechar las oportunidades debido a recursos informáticos insuficientes. Por otra parte, la computación perimetral ofrece una ruta a la escalabilidad mucho menos costosa, lo que brinda la posibilidad de ampliar la capacidad informática a través de una combinación de dispositivos del Internet de las Cosas y los centros de datos Edge. El uso de dispositivos informáticos de borde con capacidad de procesamiento también facilita los costos de crecimiento, ya que cada nuevo dispositivo agregado no impone demandas sustanciales de ancho de banda en el núcleo de la red. La informática al borde es precisamente eso, distribuir capacidades informáticas y de almacenamiento al borde mismo de la red, ya sea el borde en una planta de manufactura empresarial o un punto de presencia de algún carrier, una torre celular o un edificio inteligente. Impulsar el cálculo y las capacidades analíticas más cerca del borde de la red reduce el tráfico a través de la propia red y puede reducir el retraso de ida y vuelta en el envío de datos para su análisis en una plataforma en la nube centralizada, ofreciendo privacidad, resiliencia y seguridad adicionales. Hay más procesos operando en el borde que nunca antes. En el pasado, las compilaciones de bordes eran principalmente silos de tecnologías de la información que servían a aplicaciones de pequeñas empresas o necesidades de computación de sucursales y departamentales. Eran en gran parte incidentales o de naturaleza táctica. Se espera que las futuras instalaciones informáticas perimetrales resulten muy diferentes. La próxima generación de centros de datos perimetrales admitirá y en algunos casos impulsará arquitecturas estratégicas de servicios de tecnologías de la información. Para comprender los diferentes tipos de centros de datos necesarios para operar en el borde, es útil diferenciar entre el borde y el borde cercano. Pero, ¿cuáles son las funciones de los centros de datos al borde? Estrictamente hablando, el borde verdadero, entre comillas, es donde se requiere una respuesta y una acción casi en tiempo real, medida en subsegundos. El borde no tendrá o muy pocos rutas de red o hops, saltos, y muy poco o ningún uso de la infraestructura de comunicaciones compartidas.
Cuando el grupo 451 Research preguntó a los clientes empresariales qué significan para ellos el borde, las respuestas variaron. Algunos dijeron en el dispositivo, otros en el primer punto de la agregación y otros en el punto donde comienza la propiedad y el control del CEO, en forma de rendimiento, seguridad, etc. En algunos casos, las puertas de enlaces de telecomunicaciones como las estaciones base, las torres 4G y 5G, requerirán que la capacidad de los centros de datos dedicados estén muy cerca, muy probablemente en centros de datos dedicados y en forma de centros de datos micromodulares, como los que presentamos en esta diapositiva. Estos satisfarán las necesidades del tráfico este-oeste en el borde, donde la fibra no es una opción económica o práctica, como por ejemplo entre los dispositivos de usuario final y los servicios cerca uno del otro. El SDN se basa en un plano de control normalmente alojado en grandes centros de datos, siempre que haya pocos hubs o saltos de red. Algunas aplicaciones perimetrales, como la fabricación de procesos y la teleoperación de vehículos, generan datos que requieren una respuesta y una acción rápida. Requieren plataformas que transformen los flujos de datos en formatos ingestables por aplicaciones que analicen y actúen sobre los datos en tiempo real. Las redes móviles, estandarizadas para soportar esto con software de administración, protocolos y procesamientos y almacenamiento, se conocen como comunicaciones ultra confiables de baja latencia, URLL. En estos entornos se requiere capacidad de computación y almacenamiento en o muy cerca del punto de generación de datos. Se trata de funciones informáticas perimetrales verdaderas. Esto también se conoce como computación antiniebla, que se hace para realizar el análisis requerido y la acción resultante lo más cerca posible de los datos o las cosas del propio Internet de las cosas. Pero, ¿cuál es la posición de la Telecommunications Industry Association, la TIA, acerca de los centros de datos tradicionales contra los centros de cómputo clase Edge? Por ejemplo, en la etapa de planificación, en la categoría de localización, el data center tradicional representa que la selección del sitio debe de estar bien planificada y estar estratégicamente ubicada. Por otro lado, en contrapartida de esto, en el data center Edge, este se puede alojar en cualquier lugar, centro de la ciudad, por ejemplo, o en un sitio remoto de la misma ciudad, no disponible o en un lugar peligroso. La latencia puede generar que se comprometa la operación. El comentario que nos dan los expertos de la TIA es que un data center grande de varios pisos contra un Edge data center que podría ocupar tan solo medio rack en un gabinete. Esas son las grandes diferencias. En cuanto al tipo de construcción, en los data centers tradicionales, por lo general, las instalaciones de un data center de nueva construcción con sistemas totalmente integrados y soporte, instalación y potencialmente multiarrendatario. En el caso de un data center Edge, en primer lugar, podemos tener una alternativa de un shelter de una torre celular modificada. Otra alternativa es un gabinete modificado o un shelter para circuitos sin contactos. Otra alternativa es un gabinete para circuitos sin contactos, gabinetes de fibra óptica en un edificio o ubicado en una oficina central o en el centro de datos propiamente, o simplemente en la caja, en un poste de luz, etc. En cuanto a los comentarios de los expertos de la TIA, hay mucho más posibilidades para los Edge Data Center y la mayoría de ellos requerirán la preparación del sitio. El escalado horizontal favorecerá los diseños estandarizados de circuitos y contactos. Continuando con esta revisión de la etapa de planificación, en la categoría de peligros naturales, el data center tradicional los mitiga a través de referencias normativas. En el caso de un data center Edge, la supresión contra rayos, migración sísmica y otras mitigaciones sitio por sitio. En cuanto a los comentarios de los expertos de la TIA, nos dicen, los Edge Data Centers tendrán muchos requisitos únicos, impulsados por la necesidad de soportar requisitos específicos de su ubicación geográfica.
prioridad de usuarios y su proximidad hacia los finales o dispositivos conectados. En el data center tradicional podrían estar muy lejos, incluso a ciudades o entidades federativas de distancia. En el caso de los Edge Data Center, normalmente estarían muy cerca y determinado por los requisitos de la latencia. En cuanto a los comentarios de los expertos, nos indican, la latencia es un tema clave para las ubicaciones de los Edge Data Center. En cuanto a los aplicativos en esta etapa de planificación, en el caso de los data centers tradicionales, podrían estar muy lejos, incluso debería haber también propósitos generales para estas aplicaciones que podrían apoyar miles de aplicaciones en un propio centro de datos. En el caso de los Edge Data Center, son realmente muy pocos los aplicativos y muy específicas y muy sensibles a la latencia. Los Edge Data Centers proporcionan una capacidad de nube más pequeña para admitir aplicaciones variadas, de acuerdo a los comentarios de los expertos. En cuanto a la latencia, en esta etapa de planificación, en el caso de los data centers tradicionales, esta latencia resulta ser más alta debido a la distancia del usuario final. En cuanto a los Edge Data Centers, se presentan requisitos específicos de latencia. En cuanto a los comentarios, el RTT, que es la cantidad de tiempo que tarda en enviarse una señal, más la cantidad de tiempo que tarda en recibirse, un acuse recibo de esta señal, tenemos que menos de más de 20 milisegundos pueden requerir el Edge Data Center. Los Edge Data Centers pueden abordar necesidades empresariales específicas frente a temas de dominio más genéricos de los data centers centralizados. En cuanto a la etapa de diseño, en cuanto a la categoría de disponibilidad, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tomar para un data center tradicional? Los datos, los aplicativos y servicios de misión crítica deben estar enfocadas según las normas ANSI TIA 942. En el caso de los Edge Data Center hay una escala más pequeña, sin embargo, aún de misión crítica, con tiempo reducido añadido a los datos, aplicativos y servicios y las normas ANSI TIA 942 modificadas. En cuanto a los comentarios de los expertos, nos dicen los sistemas críticos, la potencia, el enfriamiento, las capacidades de red y otros deberán equilibrarse con los requisitos de escala horizontal. En cuanto a la redundancia para esta etapa de diseño, en un data center tradicional, los niveles de redundancia se basan en los requisitos empresariales y los estándares ANSI TIA 942. Los Edge Data Center, por otra parte, equilibrarán la redundancia con la implementación paralela del sistema. Los comentarios de los expertos es que el siguiente gabinete en un Edge Data Center puede proporcionar redundancia. Los diseños de red y energía tendrían que seguir un enfoque en paralelo. En cuanto a las dimensiones de los centros de datos, para un data center tradicional varían según el diseño y normalmente son típicamente grandes, más grandes de 10 metros o hasta 10.000 metros cuadrados. En cuanto a los Edge Data Centers son más pequeños y tal vez solo contengan algunos gabinetes. En cuanto a los comentarios de los expertos nos dicen que para los Edge Data Centers se debe de pensar en pequeña escala, ya que por cada data center tradicional podría haber 100 o incluso 1000 Edge Data Centers. En cuanto a la seguridad física, en cuanto al data center tradicional, este debe estar físicamente asegurado. El acceso debe estar controlado, incorporado al edificio y casi imposible de mover. En cuanto al Edge Data Center, este es muy fácil de desplegar, anclado o atornillado en su lugar y puede requerir obras civiles para asegurar cada sitio. En cuanto a los comentarios de los expertos de la TIA, se espera que la mayoría de los Edge Data Centers no sean atendidos. Los Edge Data Centers requerirán medidas de vigilancia, anclaje y alarmas por esta condición de no tener gente a bordo. Continuando con esta revisión de la TIA de los centros de datos tradicionales contra los Edge Data Centers en esta etapa de diseño, en la categoría de energía, un data center tradicional tiene sistemas diseñados específicamente, distribución de energía alimentada por múltiples redes y el soporte de la misma.
en consideración de los Edge Data Center es reutilizar los sistemas de energía existentes y hacer una compensación en caso de falla de las necesidades del sitio y del negocio. Los comentarios de los expertos de la TIA es que los Edge Data Centers pueden utilizar sistemas de corriente alterna o corriente continua. La planta existente puede ser adecuada. Las ubicaciones y el tamaño del sitio pueden impedir la redundancia de energía. En cuanto a la parte de enfriamiento, de acuerdo al rango ARRAE A1 y las tendencias a los rangos A2 o A3 del mismo ARRAE, que resultan menos restrictivos con el PUE. Eso es lo que se involucra en un data center tradicional. Y en un data center Edge, en contrapartida, existen requisitos específicos del sitio y una mezcla de sistemas de enfriamiento mecánicos tradicionales y el free cooling. Los comentarios es que el diseño de mejores prácticas del PUE se aplicará en los Edge Data Centers, de acuerdo a los expertos de la TIA. En el tema de los sistemas de cableado, en los data centers tradicionales normalmente resulta ser complicados, ya que son multi-habitación o multisitio en múltiples pisos y múltiples tipos de cableado. Y por el contrario, un data center Edge, en los sistemas remotos son más pequeños y todavía requieren alta disponibilidad debido a los mayores costos de soporte operativo con sitios remotos no atendidos, como ya hemos platicado anteriormente. Pero los comentarios de los expertos de la TIA son que la redundancia de cable que coincida con el diseño general del sitio, la gestión y supervisión de activos para abordar los problemas operativos de costes y seguridad están involucrados en esta etapa de diseño. En cuanto a los sistemas de iluminación, en los data centers tradicionales son las consideraciones exteriores e interiores, normalmente forman parte del plan del proyecto. Y en contrapartida, en un data center Edge, los cambios remotos en data centers no atendidos entran en juego, por ejemplo, sensores integrados en iluminación y demás dispositivos automatizados. En este rubro no hubo ningún comentario por parte de los expertos. Continuando con la etapa de implementación del proyecto del data center. En este caso, para el despliegue, un data center tradicional, los procesos son largos y pueden incluso tomar varios años. Y en contrapartida, para un data center Edge, esto resulta mucho más rápido. Incluso se podría estandarizarse para reducir la entrega a semanas y meses. En cuanto a los comentarios de los expertos, en general es que son requeridos más Edge Data Centers, ya que deben estos implementarse por medio de un método más rápido, escalable y replicable, precisamente por la necesidad de aplicar esta solución Edge Computing. En cuanto al tema de las pruebas, en un data center tradicional los requisitos de prueba están definidos, es decir, respaldo de seguridad eléctrico y otras consideraciones de redundancia. Y en un Edge Data Center, ¿sí? Simplemente puede ser fabricado y preprobado en fábrica y después enviado al sitio. Y esto, de acuerdo a los comentarios de los expertos de la industria, representan notables diferencias entre un diseño y otro. En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento del data center, en cuanto a la gestión operativa de riesgos, en un data center tradicional el costo de las fallas es muy alto. En un Edge Data Center es mucho menor el costo de la falla. El riesgo para los servicios de alta disponibilidad, por ejemplo, audio y video, anula el costo de estas fallas. En cuanto a los comentarios de los expertos, es las diferencias de disponibilidad y está diseñado para adaptarse a los servicios suministrados. En cuanto al mantenimiento propiamente, en un data center tradicional es controlado y muy procesado. En un Edge Data Center se tendrán que definir nuevas prácticas debido a numerosos y grandes cantidades de sitios remotos. En cuanto a los comentarios, agregar sensores y sistemas de monitoreo a los Edge Data Center simplifica el OPEX y esto se traduce en que resulta de un costo más bajo, mayor disponibilidad y menor tiempo promedio de reparación. En cuanto a la automatización, las aplicaciones de automatización dedicadas en el sitio están día a día en un data center tradicional
y en un data center edge, la virtualización permite automatizar de manera natural las operaciones. Los comentarios de los expertos de la TIA es que la automatización será un diseño básico y una consideración operativa para los Edge Data Center. Esas, en general, fueron las consideraciones de la TIA para esta importante y disruptiva tecnología del Edge Data Center. Pero, ¿qué nos ofrece la investigación del Optime Institute en consideración de los Edge Data Center? Nos dicen que los casos de uso del Edge Computing es la informática al borde cubre una gama de tipos de cargas de trabajo y casos de uso, algunos establecidos y otros emergentes. ¿Cuáles son estos casos de uso establecidos del Edge Computing? Los CDNs, los datos a los que se accede comúnmente, especialmente los datos no cambiantes de alto volumen como el video, a menudo se mueven más cerca del punto de uso para aliviar las restricciones de capacidad y o reducir los costos de red. El procesamiento y almacenamiento local. El procesamiento y los almacenamientos locales existen en gran medida en sucursales, salas de servidores o gabinetes de servidores, donde el proceso está integrado en una instalación existente, a diferencia de un centro de datos diseñado específicamente. A menudo el procesamiento local actúa junto con aplicaciones centralizadas, incluso en la nube, proporcionando resistencia adicional, seguridad o funciones no admitidas de forma centralizada. El procesamiento y almacenamiento fuera de la nube, en cuanto a estas cargas de trabajo y datos, son en gran medida independientes por razones de latencia, cumplimiento y o seguridad, y por lo tanto no son publicaciones provisionales en la nube. Incluyen HPC y aplicaciones de alta seguridad, como los que se encuentran en la transferencia de datos clasificados. Y revisemos ahora lo que dice el Optime Institute para los casos de uso emergente del Edge Computing, el Internet de las Cosas. El procesamiento de borde de red de baja latencia será adecuado para los datos generados por dispositivos perimetrales, a menudo en grandes cantidades, donde las aplicaciones pueden no tolerar una alta latencia, por ejemplo, navegación automatizada de un vehículo, redes de próxima generación y nube distribuida. Se espera que las puertas de enlace de telecomunicaciones para conectividad de última milla, traspaso de dispositivos móviles a fibra y otras redes emergentes como 5G proporcionen una infraestructura de red para que las cargas de trabajo se acojan y se muevan a través del borde, de la fibra al celular y en otros lugares. Este tipo de enfoque centralizado, federado y a veces denominado nube distribuida. Las directrices empresariales del usuario final para centros de datos perimetrales y cercanos al borde. Se han identificado al menos 4 temas empresariales para más procesamiento, conmutación y almacenamiento en el perímetro. Estos temas atraviesan los mercados verticales y no son aplicables en términos específicos. El procesamiento perimetral aliviará la velocidad de la baja red, la latencia o los problemas de capacidad. El borde de la red está bajo tensión por el crecimiento de las conexiones de alta velocidad y el volumen del tráfico. Estos pueden obstruir los puntos de acceso y los conmutadores de red. Las complejidades de las rutas de red pueden aumentar la latencia. Los datos que viajan a través de múltiples switches, routers y los saltos o hops a menudo se ralentizan, especialmente si se comparten las redes. Varias conexiones y rutas de acceso también aumentan la probabilidad de que los datos se expongan a errores de sus componentes. Pero, ¿qué sigue para la computación perimetral distribuida? Las consideraciones sobre el costo total de propiedad de los centros de datos y la innovación en el borde. Para estos temas, la TIA y el Optime Institute impulsan la conciencia de la industria sobre las innovaciones en la estructura del centro de datos del borde, la nube distribuida diseñada para el 5G, el Internet de las Cosas, el Big Data y la inteligencia artificial. En la tecnología 5G vemos numerosas aplicaciones emergentes de realidad aumentada, realidad virtual, como demostramos en la imagen en esta pantalla. La robótica industrial, controles, la Industry 4.0,
juegos interactivos, conducción autónoma y medicina remota, por nombrar solamente algunos. A medida que las cantidades de datos, las cantidades de dispositivos y las nuevas tecnologías continúen aumentando, cada vez más organizaciones estarán observando los beneficios de la computación perimetral. Según el documento de la posición de la TIA respecto al Edge Computing y la investigación del Uptime Institute, los centros de datos al borde, la informática de borde propiamente, es una prioridad estratégica principal para la gran mayoría de operadores. El 30% al menos ya está en proceso de implementar una nube en el borde y el 57%, de acuerdo a la encuesta más reciente, está describiendo sus planes para realizarlos para el próximo año venidero. Estimados amigos, como siempre, no nos queda más que agradecer infinitamente su atención y la deferencia que tienen para con nosotros, con sus comentarios tan halagadores por los contenidos que les presentamos. Los esperamos la próxima semana en otro apasionante tema del universo de los centros de datos.